las hernias discales. Las hernias discales se incluyen, excepto unas que son traumáticas, en lo degenerativo, porque cuando se rompe el disco intervertebral es porque se ha degenerado previamente, por eso se incluye en esta categoría. Lo otro degenerativo son procesos muy lentos como la mielopatía degenerativa, pero estos son procesos muy crónicos. Simplemente lo degenerativo rápido se incluye en las hernias discales. Por tanto, es un bulldog con una progresión de 2 días de incapacidad para caminar. No sé si estáis de acuerdo, pero para mí mi primer diferencial es algo degenerativo como una hernia discal. Segundo, inflamatorio infeccioso, una mielitis, pero menos probable porque normalmente son multifocales. Y luego algo neoplásico que siempre hay que incluirlo. Lo único que en este caso, normalmente las neoplasias son crónicas más lentas, no empeoran en 2 días, y además es un perro joven. Por tanto, mi principal diferencial es una hernia discal. ¿Qué hago? Pues mis pruebas van a ir encaminadas a descartar o diagnosticar mis principales diferenciales. En este caso, una hernia discal. ¿Qué le hicimos? Un chequeo general, análisis, radiografías de tórax y de columna que fueron normales. ¿Por qué hacemos esto? Porque las pruebas que necesitamos luego son pruebas con anestesia, con lo cual necesitamos saber si realmente podemos hacer un chequeo un poco general para que soporte bien la anestesia. En este caso lo hicimos un mielotac, en el que vemos una disminución de las líneas de contraste a este nivel. No sé si se aprecia bien desde vuestras casas, que estas son las líneas de contraste, lo blanco. La mielografía consiste en poner un contraste a nivel intratecal y luego se ve, tanto en las radiografías como en el TAC, se ve radioopaco. Y aquí lo que vemos es que en la parte ventral, encima de la vértebra L5, hay una desviación dorsal de la columna de contraste con presencia de material extradural. Y además vemos un disco calcificado, que probablemente es el que se haya roto y se haya esparcido todo el material y hemorragia encima del cuerpo vertebral, y esto es lo que nos justifica los signos clínicos del negrito. ¿Qué hicimos aquí? El diagnóstico fue una extrusión discal, una hernia discal, y hicimos una hemilaminectomía. ¿Vale? Otro caso, un poco lo mismo. ¿Cómo empezamos? ¿Qué nos dice el propietario? El propietario al final es súper importante porque es quien nos va a dar la información. Max es un cruce de husky de macho no castrado de 10 años que viene también por problemas a la hora de caminar, pero a diferencia del anterior caso, tiene una historia crónica y progresiva de 6 meses de evolución. Por tanto, ha sido progresivo, pero muchísimo más lento, 6 meses. En el examen físico vemos que las uñas están gastadas y hay atrofia de la musculatura, por tanto esto nos corrobora que ha sido un problema crónico, porque si no, esto si nos viene el propietario y nos dice, este empezó a arrastrar las extremidades ayer, no nos lo creemos, porque estas uñas gastadas y atrofia, esto lleva tiempo así, con lo cual el propietario de momento nos dice la verdad. Le hacemos también un examen ortopédico, es normal, y le hacemos el examen neurológico, que es el siguiente. Estado mental y pares craneales normales, que no se van a ver aquí. Fijaros en la postura, tiende a caerse cuando está rato sentado. Y fijaros en la marcha. Tiene una paraparesia ambulatoria, es capaz de no caerse aunque no le coja el peso, pero si os fijáis, le llama más la atención que está más atáxico que parético. Está débil, pero está mucho más incoordinado. ¿Ves las extremidades posteriores? A veces los pasos son más largos, a veces más cortos, tiende a cruzar las extremidades. Por tanto, tiene una ataxia espinal muy severa más una paraparesia ambulatoria. ¿Estáis de acuerdo, no? Imagino. Vamos a seguir, vamos a mirar las reacciones posturales. Sujetando bien el peso del animal, vemos que hay un déficit en las reacciones, en la propiocepción de la extremidad posterior derecha. Y normales delante. Y el otro lado. Déficit en las reacciones posturales en la extremidad posterior izquierda, en la propiocepción.
y normales delante. Y reflejos espinales. Vemos que tiene tono, está más bien espástico, por tanto no está flácido. Patelar normal, incluso un poco aumentado. Y normal también. En la palpación espinal no se notó ninguna zona de dolor. La reacción, perdón, los reflejos estaban normales tanto delante como atrás y tanto en el lado izquierdo como en el derecho. Por tanto, reflejos espinales de las 4 extremidades normales. ¿Vale? Por tanto, ¿dónde localizamos la lesión? En este paciente que tiene una paraparesia ambulatoria espástica, con déficits en las reacciones posturales de atrás y reflejos espinales normales en las 4 extremidades. ¿Estáis todos de acuerdo en que localizamos a nivel de T3-L3? ¿Vale? T3-L3. Seguimos. Siguiente paso. Vamos a hacer un diferencial. Pastor alemán de 10 años con una mielopatía T3-L3 progresiva también, pero mucho más lento que el paciente anterior. Este ha ido progresando en 6 meses, por tanto, los diferenciales es algo progresivo, pues los mismos, inflamatorio infeccioso, neoplásico y degenerativo. Pero quizás el orden, teniendo en cuenta que la progresión ha sido mucho más lenta y además el paciente es diferente, ahora es un pastor alemán de 10 años, de las 3 ponemos también mielopatía degenerativa, pero en este caso lo primero sería la mielopatía degenerativa del pastor alemán, porque esto es muy típico, que cursa con una mielopatía T3-L3 y sin dolor y un progresivo lento. Podemos poner hernia discal también dentro de lo degenerativo, pero en este caso, en lugar de la extrusión, que son agudas, vamos a hablar de protusiones, por tanto, también se podría incluir. En segundo lugar, neoplasia, evidentemente perro de 10 años con una mielopatía focal, un tumor medular puede haberlo. Lo que no pondría aquí es un proceso inflamatorio infeccioso, porque sí que es verdad que es progresivo, pero progresan mucho las mielitis, las meningomielitis, progresan mucho más rápido que en 6 meses. Por tanto, esta ni la pondría. No sé si estáis de acuerdo, pero para mí, mielopatía degenerativa, hernia discal, protusión, que son las crónicas, y neoplasia serían los 3 principales diferenciales. ¿Qué hago en este caso? Pues como mi principal diferencial es una mielopatía degenerativa, sé que hay un test genético que solo con una muestra de sangre se puede diagnosticar, hice la prueba y me salió positivo a la mielopatía degenerativa. Por tanto, ya tengo diagnóstico. No hay que hacer más pruebas, ya tengo diagnóstico y el tratamiento de esto es con fisioterapia, que es lo que le hicimos a Max. Vale, y el último caso, Reina. Reina es un Yorkie de 4 años, hembra castrada, que viene y el propietario nos dice que tiene problemas para caminar de 10 días de evolución, pero además está apático. Bueno, lo vemos, hacemos un examen físico y ortopédico que es normal y hacemos el examen neurológico. Vale. Estado mental, en principio normal, a veces parecía algo desorientado, pero como no lo conocemos y está en la consulta, no damos mucha importancia. Vemos que las extremidades anteriores están bien, pero está parapléjico. Veis que no mueve absolutamente nada las extremidades posteriores. Vemos que tiene déficits en las reacciones posturales de atrás, normales delante. El otro lado lo mismo, déficit en las reacciones posturales de la extremidad posterior derecha. Normal delante. Reflejos, vemos que está espástico. Y reflejos están normales. Vale. Entonces, si paramos aquí el vídeo y no hacemos el examen neurológico, ¿estáis todos de acuerdo? Entiendo y espero que localicemos a nivel de T3-L3. ¿Sí? Pero, como os decía antes, es súper importante hacer exámenes neurológicos completos, mirar desde la cabeza a los pies, porque fijaros que aquí lo hicimos bien y vemos que no tiene amenaza en el ojo izquierdo. Tiene palpebral, pero
no ve del ojo izquierdo, en el derecho sí. Por tanto, no tiene amenaza. Ahora vamos a mirar los pupilares. Bueno, aquí miramos si tiene nistagmo fisiológico, que sí que lo tiene, no tiene patológico, es decir, miramos todos los pares craneales. Vemos que cuando iluminamos el ojo izquierdo no contrae la pupila, por tanto no tiene pupilar directo del izquierdo. En cambio, si iluminamos el derecho, se contraen ambas. Por tanto, el oculomotor de ambos nos funciona, porque cuando se ilumina el derecho, los dos se contraen, pero cuando iluminamos el izquierdo, ninguno de los dos se contrae. Por tanto, esto nos está diciendo que aparte de la mielopatía T3L3 tiene algo o a nivel ocular o a nivel del nervio óptico izquierdo. ¿Qué hacemos en este caso antes de decir que es neurológico? Hacer un examen oftalmológico. Lo mira el oftalmólogo, nos dice que el ojo está perfecto, por tanto el problema está atrás de la retina. Y nuestra localización nos dice que el problema está en el nervio óptico. Por tanto, tenemos un animal que sí que es verdad que tiene una lesión a nivel de T3L3, pero además tiene un problema en el nervio óptico izquierdo. Por tanto, o tenemos dos problemas diferentes, pero lo lógico es que si lo ven raro hace 10 días y además no puede caminar en 10 días, tengamos un problema multifocal. Algo está afectando la médula espinal a nivel de T3L3 y además está afectando el nervio óptico izquierdo. Por tanto, lo mismo, hacemos diferenciales. Yorkie de 4 años, jovencito, con un cuadro progresivo de 10 días de evolución que afecta la columna y el nervio óptico. ¿Qué hay aquí de progresivo? Lo mismo que antes, inflamatorio infeccioso, neoplásico o degenerativo. Pero como es algo multifocal, de estos tres parámetros, lo que más números tiene de causar un problema multifocal es lo inflamatorio infeccioso. Las meningoencefalitis o autoinmunes o infecciosas tienen la característica que una vez están en el sistema nervioso pueden afectar la meninge, el encéfalo, la médula espinal. Por tanto, suelen ser multifocales. Y gracias a que hemos hecho un examen neurológico completo, hemos visto que este paciente tiene afectación tanto en la médula espinal como en el nervio óptico. Por tanto, primer diferencial, inflamatorio infeccioso. Segundo diferencial, neoplasia, porque también, por ejemplo, un linfoma pueden ser multifocales, pero en este caso, primero, inflamatorio infeccioso y además nos cuadra con un perrito de raza pequeñita, hembra y jovencita. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué queremos ver? Pues queremos ver la médula espinal y el nervio óptico. En este caso, aceptaron los propietarios hacer pruebas de imagen y vimos que había cambios en el nervio óptico izquierdo, que es este que veis aquí un poco más engrosado con más blanco de lo normal y más engrosado, este es el nervio óptico, y además había cambios a nivel de la médula espinal. ¿Qué nos dio el diagnóstico? Pues el análisis del líquido cefalorraquídeo. En este caso, si no los propietarios no hubiesen podido o querido hacer resonancia, no estaba mal, pero sospechando de un proceso inflamatorio infeccioso, lo que nos va a dar el diagnóstico es el análisis del líquido cefalorraquídeo, que vimos que era una pleocitosis moderada mononuclear, más células de lo normal, principalmente mononucleares, con infecciosas negativas y por tanto diagnosticamos una meningoencefalomielitis autoinmune o de origen desconocido o no infecciosa. Tratamos con córticos y inmunosupresión y fue bien. Curioso de este caso, la amenaza del lado izquierdo. Por eso ya nos centramos en que la prueba que más información nos iba a dar era el análisis del líquido cefalorraquídeo. ¿Vale? Por tanto, como conclusión, súper importante el examen neurológico, que nos va a servir para afirmar que realmente hay un problema neurológico, determinar todos los déficits que hay y con los déficits que encuentre, me va a decir el propio examen neurológico y el propio paciente dónde está el sistema nervioso afectado, qué parte del sistema nervioso afectada es la que me justifica que el animal esté mal. Cuando localice a nivel de médula espinal 4 segmentos medulares, C1, C5, C6, C2, T3, L3 y L4, S3, lo que me va a ayudar a diferenciarlo, reacciones posturales y reflejos, y en estos casos de mielopatías puras, el estado mental y los pares craneales van a estar normales, y una vez localizado y con la historia clínica voy a poder hacer diferenciales, decidir las pruebas que hacer y así ya
la mayoría de los casos van a tener un buen final. ¿De acuerdo? Vamos con las preguntas, si os parece. No sé si las voy leyendo, Esteban, no me las... Si querés te las voy diciendo yo, que ya las Vale, estuve viendo más o menos. perfecto. Excelente la clase, Doc, la verdad muy práctica y Gracias. muy completa. La verdad que me Vale, encantó. gracias. Te voy comentando un poco las preguntas. La mayoría son no Vale, tanto de localización, sino más bien de clínica, pero bueno, cualquier cosa, si alguna querés no responderla y dejarla para otra clase, no hay problema. lo intento. La primera, sí, las vas a poder responder todas igualmente. La primera pregunta, si hay alguna predisposición genética a patologías específicas, porque bueno, veía que en tus videos hay muchos bulldog francés. Las mielopatías, la raza por excelencia es el bulldog francés. No sé si, claro, estáis en diferentes países, entonces no sé las prevalencias. De hecho, mi ex jefe decía, todos los veterinarios tendrían que poner en la sala de espera, pon un bulldog en tu vida, porque gracias a ellos ganamos mucho dinero. Esto es lo que decía. La verdad es que el 80% de los bulldogs tienen problemas a nivel de médula espinal, algunos más graves que otros, pero sí los bulldogs tienen muchísimas mielopatías, es la raza, aparte de los teckels, con más hernias discales y es la raza, junto con los carlinos, con más problemas de malformaciones congénitas vertebrales, con lo cual hay enfermedades específicas por razas, pero el bulldog en cuanto a mielopatías es uno de los que más vemos. Está bien. Mm. Hay ¿Qué varias más? preguntas relacionadas al diagnóstico de mielopatías degenerativas. Bueno, hay una que estaba hecha antes de que muestres el caso, que era cómo se diagnosticaba, Vale, es con pero bueno, el sí diagnóstico después. es con prueba genética. Esto ahora lo hacen muchos laboratorios, es solo con ETA porque lo que se mira en la prueba genética es la mutación. La mielopatía degenerativa es por mutación que tiene que ser homocigótica, tanto del padre como de la madre, de un gen que se llama SOD1, SOD1. Esto en España al menos no es muy cara hacer esta prueba. Y esto lo hacemos siempre que vemos animales con cuadros progresivos de mielopatía sin dolor espinal y la característica es que están mucho más atáxicos que paréticos. ¿Vale? Esta es la característica clínica más importante. Entonces, se puede hacer incluso para saberlo antes que manifiesten los clínicos, los signos clínicos. Los signos clínicos suelen aparecer a partir de los 8 años, pero antes, es decir, si es como es un problema genético, antes de que manifiesten los signos clínicos se puede diagnosticar ya. Pero claro, normalmente te lo guardas si realmente crees que tienes que hacer la prueba. ¿Vale? Y pueden Claro. progresar, que veo por aquí, con el tiempo, esto empieza con una mielopatía T3L3, luego se afectan porque es una degeneración de una parte de los funículos dorsales, es un proceso degenerativo, y empieza por T3L3. Si vamos esperando con el tiempo, afectan los miembros a la neurona motora inferior, se afectan vamos a ver también reflejos de los posteriores. En este momento empiezan también con incontinencia y si siguiese, porque aquí normalmente ya se eutanasian, no se mueren, se suelen eutanasiar cuando ya no pueden caminar, luego pasarían a tener reflejos disminuidos delante, por tanto, signos de neurona motora inferior en las extremidades torácicas también. ¿Vale? O sea que es algo que va progresando, va más. Sí, vale. Vale. Preguntan por el shock espinal, si preservarían o pueden preservar el reflejo flexor. No, normalmente es el primero que se pierde y el último que se gana y por tanto es el más característico. Normalmente el flexor es el que más se ve afectado y es el que más se tiene en cuenta. Como es el último que se gana, es el que te dice un poco el choque espinal ya se va yendo, va mejorando los signos clínicos. Luego, Sí, preguntan también por el tratamiento de eso, que en realidad, bueno, además del tiempo, si hay es, algún es- tratamiento para hacer. no está demostrado que haya ningún tratamiento. Lo único que está demostrado es preservar, en todos los casos de mielopatías, asegurar una buena perfusión medular
y esto se consigue con una buena perfusión sanguínea, con lo cual hay que mantener la presión del paciente o con cristaloides o con coloides en función del caso o de lo que necesite, pero en principio, si el paciente tiene una buena presión sistémica, se va a preservar la presión medular y por tanto es lo único que se puede hacer. Hasta el momento no hay ningún tratamiento específico ni para shock espinal ni para malacia. No hay nada que pueda prevenir la malacia y en cuanto empieza, no hay nada que puede pararla. Por tanto, si vemos que el paciente está empezando a sufrir malacia, lo recomendable es eutanasiarlo porque son animales que se mueren en pocas horas sufriendo muchísimo porque no pueden respirar y porque les duele muchísimo. Perfecto, ¿Vale? muy bien. Sí, ahí respondiste varias preguntas juntas. Vale. Pero queda una que la verdad que me cuesta un poco entenderla, pero bueno, Vale. a ver si... Mira, dice, la incontinencia fecal en mielopatía isquémica o la extrusión aguda del núcleo pulposo hidratado, la no compresiva, en segmentos toracolumbares y su ausencia en lesiones por hernias discales, o sea, la ausencia de incontinencia fecal, me imagino que se refiere, puede deberse a la ubicación específica de la lesión o por el tipo de lesión sobre el tejido nervioso. Pues tiene relación esto y esto es porque normalmente las mielopatías isquémicas son más frecuentes que se afecten las intumescencias. Por tanto, si se afecta la intumescencia lumbar, se puede afectar el pudendo y pueden estar incontinentes, pero serán incontinentes fecales y urinarios. Pero es decir, tanto las mielopatías isquémicas como las hernias discales pueden afectar a toda la columna, pero sí que es verdad que por prevalencia las mielopatías isquémicas afectan más las intumescencias lumbares y las hernias discales afectan más a nivel toracolumbar, T3L3. Por tanto, la mielopatía isquémica es más frecuente que afecte la intumescencia y por tanto que afecte el pudendo o los reflejos de atrás. En cambio, las hernias discales por prevalencia suelen producir más mielopatías T3L3. ¿Vale? Pero podríamos tener también una hernia discal a nivel de intumescencia que una mielopatía isquémica a nivel de T3L3, ¿eh? No es siempre igual, pero por prevalencia las mielopatías isquémicas son más frecuentes a las intumescencias y las hernias discales a nivel de T3L3. ¿Vale? No sé si era la Vale, pregunta, si he perfecto. respondido bien. Sí, 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 Vale. perfecto. Pregunta Diego si es posible que un paciente tenga síndrome de Horner secundario por lesiones cervicales, craneales, por ejemplo, C2, C3. No, no. A ver, podría ser, pero es muy raro porque pasan por tendría que ser una lesión intramedular grave y muy focal, porque el Horner empieza en el tronco del encéfalo, baja por la sustancia gris hasta a C6T2, sale y luego vuelve a subir externamente a la médula espinal hasta por la bula y hasta inervar de manera la parte simpática del ojo. Entonces, lesiones en cervicales altas muy específicas podría darlo, pero tendríamos signos clínicos muchísimo. No, es que tiene que ser una lesión súper focalizada a nivel de sustancia gris. No, es muy poco Casi, probable. casi incompatible con la evidencia. Casi, exacto. Es decir, Ujú. tendríamos signos clínicos, pero serían animales tetraplégicos con el estado mental súper alterado. Por tanto, no nos sirve para localizar, porque antes del Horner veríamos otros signos clínicos mucho más evidentes. Vale. Y la última pregunta, bueno, doctora Daniel estaba preguntando, primero, en el caso que habías mostrado de la mielopatía degenerativa, ¿por qué tenía hiperreflexia? Y después hace otra pregunta más, eso, si los reflejos están aumentados, ¿se asocia con alguna patología en particular o alguna lesión en particular? Cuando decimos que los reflejos están aumentados, decimos que están o normales o aumentados, y esto ocurre por lesiones de neurona motora superior. Porque hemos dicho que la neurona motora inferior, es decir, la localizada a nivel de las intumescencias, como es el encargado del arco reflejo, están disminuidos, pero estas neuronas motoras inferiores están como reguladas. La neurona motora superior es como la que manda la inferior. Entonces le dice, oye, relájate un poco, si no estaríamos todo el día muy tensos. Entonces la neurona motora superior, como
controla este arco reflejo. Cuando hay una lesión en C1-C5 o en T3-L3, por tanto, en neurona motora superior, este control encima de los reflejos está disminuido y los reflejos dicen, pues voy a hacer fiesta, estoy más aumentado de lo que me toca. ¿Vale? Es como que lo que tiene que controlar un reflejo exagerado no funciona bien. ¿Vale? Pero esto no nos dice la lesión, nos ayuda solo a localizar. Pero es lo A mismo, localizar. a nivel de localización de neurona motora superior, por tanto, o C1, C5 o T3, L3, tanto sirve si el reflejo está aumentado como si está normal, ¿vale? Solo nos sirve para localizar y es indiferente, puede estar normal y, o bien aumentado y nos dice solo la localización, no nos dice la lesión, ni si el problema es más o menos grave, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Bueno, mucha gente que agradece, que te felicita por la charla Muchas y gracias. ya está. No quedan más ¿Sí? preguntas. Vale, pues Sí, si necesitáis cualquier cosa ya sabéis dónde encontrarme. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. vale. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos, Buenas noches, Doc. gracias. Adiós, Esteban. Adiós. Adiós.